Buen día, compañeros. A continuación presentamos el tema de geofísica aplicada a la ingeniería civil. Esperamos sea de su agrado. Antes de empezar, los integrantes del grupo somos Alejandro Sánchez, Cristian Roa y quien les habla, Camilo Carrillo. Uno de los problemas que afecta a la ingeniería civil y otras disciplinas es conocer una o varias características y propiedades del subsuelo, para lo cual se emplea la ciencia de la geofísica. ¿Qué es la geofísica? Es una ciencia aplicada que estudia los fenómenos naturales de nuestro planeta desde el punto de vista físico y matemático, y su investigación está definida como un método para deducir las condiciones del subsuelo a través de la observación de fenómenos físicos, bien sean naturales o artificiales, directa o indirectamente relacionados con la estructura geológica del subsuelo. Entonces, la geofísica es una ciencia que estudia el comportamiento de la Tierra, capacitándonos para medir, comprender y predecir eventos naturales que observamos a diario. Originalmente fue desarrollada como un método efectivo para la prospección del petróleo y otros depósitos de minerales, pero actualmente tiene aplicaciones específicas en el campo de la ingeniería civil, como se muestra en la siguiente tabla, en la que podemos observar los diferentes métodos y aplicaciones de prospección tanto en superficie como en profundidad, teniendo que los métodos más importantes y usados son el de reflexión, refracción sísmica, downhole y microtrepidación. Los tres primeros hacen parte de los métodos activos que requieren de una fuente artificial generadora de ondas sísmicas, y el de microtrepidaciones se clasifica dentro de los pasivos, ya que se limita a registrar las vibraciones a las que están sometidos permanentemente los depósitos de suelo y roca. Sin embargo, es necesario aclarar primero algunos conceptos que se representan en la tabla. Prospección geofísica. Es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas que se ocupa del estudio de las estructuras ocultas en el interior de la Tierra y de la localización en esta de cuerpos delimitados por el contraste de alguna de sus propiedades físicas con las del medio circundante, por medio de las observaciones realizadas en la superficie de la Tierra. Reflexión sísmica. Su análisis está basado en la energía de las vibraciones después de iniciado el movimiento del suelo. Específicamente se concentra en los movimientos del terreno inducidos por la reflexión de las ondas en las diferentes interfaces de capas que han sido generadas en un sitio específico. Refracción sísmica. Está basada en la observación de los tiempos de llegada de los primeros movimientos del terreno en diversos sitios, generadas por una fuente de energía específica en un sitio determinado, siendo descartados los posteriores. De acuerdo a los anteriores conceptos, podemos hablar ahora de la prospección sísmica, que se basa en la medición de la velocidad de las ondas elásticas, como se ve en la siguiente imagen. En esta imagen de prospección sísmica podemos ver un claro ejemplo de reflexión y refracción sísmica. En la primera capa del suelo, un grupo de ondas producidas por el explosivo reflejan directamente hacia los dispositivos que toman las lecturas, mientras que en un segundo grupo que refracta esta primera capa, pasando y reflejando en la segunda. La prospección eléctrica se basa en la diferencia de potencial existente entre los diferentes materiales del subsuelo. Es decir que, por ejemplo, mientras que el sedimento tiene una conductividad alta, una roca alojada en este puede tener una menor, y por medio de esta diferencia se pueden localizar minerales. En la imagen se ven dos pares de electrodos, uno que emite una corriente eléctrica hacia el suelo, el dipolo emisor, y otro que registra las lecturas de conductividad, o bien sea resistividad, el dipolo receptor. El método gravimétrico se fundamenta en la medida de las perturbaciones que producen las heterogeneidades de densidad del subsuelo sobre el campo gravitatorio terrestre. Es por tanto un método geofísico de campo natural o pasivo. La propiedad física de interés en gravimetría es la densidad, y por lo tanto la existencia de contrastes de densidad en cualquier profundidad puede producir excesos o déficit de masas responsables de las vibraciones de la aceleración de la gravedad. Las pequeñas variaciones en el campo gravitatorio son las que los especialistas buscan como variaciones o anomalías gravimétricas, debido a variaciones geológicas, huecos, dolinas, subsidencias, etc. Ahora, refiriéndonos al downhole, su objetivo es tomar medidas de los tiempos de viaje de las ondas sísmicas internas generadas a partir de la energía de la fuente emisora. El ensayo downhole genera ondas sísmicas de cizalla S con mayor facilidad que el ensayo uphole, y por lo tanto su uso es más frecuente. Las limitaciones del ensayo son el grado de alteración del suelo cuando se realiza el sondeo, posibles efectos de fluidos en el sondeo, excesivo o insuficiente impulso, efectos de ruido sísmico y efectos del nivel freático. La expansión geométrica y el amortiguamiento pueden influir en las longitudes de onda, y por tanto las velocidades de la onda S pueden tener una interpretación incorrecta para profundidades superiores de 30 a 60 metros. Como podemos ver, en la imagen hay un taladro que lleva una sonda al subsuelo, que es la que capta las ondas emitidas para el proceso, ya sean sísmicas, sónicas, etc., y las lleva a la computadora que las procesa y genera las gráficas correspondientes.
A continuación, observamos un cuadro comparativo de ventajas y desventajas de la refracción y reflexión sísmica. Por ejemplo, una ventaja de la refracción es que utiliza menos geófonos y fuentes de generación, haciendo más barata la adquisición de los equipos. Sin embargo, una desventaja es que solamente funciona cuando la velocidad incrementa con la profundidad. En cuanto a la reflexión, una de sus ventajas es que funciona independientemente de la velocidad de propagación de las ondas en profundidad, pero una de sus desventajas es que el procesamiento en computador es más complejo, requiere hardware especializado y experiencia. Ahora bien, hablando de aplicaciones específicas, el georradar es un método del cual la ingeniería civil puede sacar mucho provecho. Georradar. La gran capacidad de resolución de las antenas de 500 MHz y 1 GHz de los equipos de georradar ha abierto un nuevo campo de aplicaciones de la prospección geofísica como apoyo a la ingeniería civil. Este analiza las reflexiones de las ondas electromagnéticas que se producen cuando hay variaciones en la constante dieléctrica del terreno. Este georradar se puede usar concretamente en los siguientes casos: la localización de rocas que sirven como agregado en la realización de concreto, la resolución y prevención de problemas relacionados con estructuras de hormigón, entre otros. Además de ello, con la ayuda de estas antenas se pueden detectar cavidades en el subsuelo y bajo estructuras rígidas, con el objetivo de tomar las medidas necesarias en caso de que las cavidades representen un peligro, es decir, que a causa de ellas la estructura pueda colapsar inesperadamente debido a que no está apoyada adecuadamente sobre el terreno. Esto puede suceder en zonas donde hayan extracciones masivas de agua, como cerca de pozos, ya que pueden haber descensos bruscos en el nivel freático, lo que provoca el arrastre de materiales finos, dando lugar a que se produzcan cárcavas o dolinas en la superficie del terreno. Una utilidad más de las antenas del georradar es la localización de tuberías a través de la refracción de ondas, con la que se puede determinar la profundidad a la que éstas se encuentran y su diámetro. Pero lo más útil es detectar si hay fugas en la tubería para poder repararlas, las cuales se presentan como anomalías en los registros. De forma similar a cómo se localizan las tuberías, también se pueden localizar los refuerzos o armaduras presentes dentro de una estructura de concreto, con tal detalle que se puede determinar la cantidad de varillas existentes y su disposición. Con esto se puede verificar que el concreto haya quedado bien hecho, y si es necesario, hacerle algún tipo de mantenimiento. Estas imágenes son ejemplos de las gráficas que produce el georradar en los casos de los que acabamos de hablar, más específicamente con ayuda de la prospección, la detección de cavidades, tuberías y armaduras.